Bienvenidos a Hasta el Fondo con Soraya. Aquí estoy por y para ustedes, como siempre. Por supuesto, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una semana más. A BTV, Canal 32, por brindarnos este espacio, nuestra casita, y a nuestros patrocinadores por su apoyo. Pero por supuesto, a ustedes, nuestra comunidad fiel que nos acompaña cada semana. ¿Ha sido una semana movida o más bien tranquila? Bueno, lo cierto es que siempre hay temas que analizar, hechos que discutir y verdades que llevar hasta el fondo. Mientras tanto, nos ha refrescado y acompañado una brisita fresca en estos días, esa misma que nos recuerda que el calor no es eterno y que hasta el clima nos da un respiro. Ojalá así también nos lleguen vientos de buenas noticias. Señores, les invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde queremos seguir creciendo como comunidad. Suscríbanse, activen la campanita y compartan para que esta conversación llegue a más personas. También síganos en nuestras redes sociales para que juntos sigamos llevando este espacio hasta el fondo. Comenzamos. Bueno, señores, esta semana en La Semanal, una periodista del periódico Diario Libre le preguntó al presidente Luis Abinader cuáles serían las intenciones del gobierno respecto a los extranjeros, si está en plan cobrarle estos servicios y en caso de las parturientas haitianas que vienen al país a parir, ¿cómo lo harían? Pero vamos a verlo, vamos a poner este video. Buenas, Estefanil de Gracilario Soto del periódico Diario Libre. Ayer, a propósito de que usted adelantó que en los próximos días dar a conocer medidas para reforzar el acceso a los servicios de salud, ¿cuáles serían las intenciones del gobierno respecto a los extranjeros? Si está en plan cobrarles estos servicios y en el caso de las parturientas haitianas que vienen al país a parir, ¿cómo lo harían? Muchas gracias. Eso está en proceso de evaluación y de establecer metodología. Lo que yo te puedo decir es que ante todas las acciones internacionales, ante la situación que está Haití, ante la posición de la comunidad internacional ante Haití, los casos de nuestros servicios públicos no deben continuar de esa manera y evidentemente que nosotros tenemos que poner mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, por la vía del acceso o por ambos. Y eso está en evaluación. Bueno, ahí lo vimos. Señores, como ciudadanos, se supone que debemos sentirnos confiados, tranquilos, por el tema de tantas haitianas pariendo en el país. Porque el presidente dijo, estamos investigando. Por si acaso el presidente y su equipo no lo sabe, solo en el 2024 en los hospitales públicos se registraron 92.771 nacimientos. Del total de 91.661 nacidos vivos en los hospitales de la red pública en nuestro país, de los 91.661, 58.511 corresponden a madres dominicanas, un 63.8%, mientras que 32.967, para un 36%, corresponden a madres haitianas. Siempre he dicho todo esto según informes y datos del informe del Servicio Nacional de Salud. Siempre he dicho que la principal invasión es a través del vientre de las mujeres haitianas. Pero mientras tanto, el gobierno sigue indagando, sigue investigando. Pero bueno, el financiamiento para la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití está en peligro tras la reciente suspensión de fondos, que podría estar relacionada con una congelación global de la asistencia internacional. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno destacó la importancia de estos fondos para frenar el avance del narcotráfico y el crimen organizado en Haití. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue dando mucho de qué hablar, ha emitido una orden para cesar de inmediato su contribución a la misión multinacional de seguridad en Haití, liderada por Kenia. La ONU confirmó que recibió una notificación oficial del gobierno de Donald Trump para interrumpir su apoyo económico a la misión.
Y a propósito de economía, en el ámbito económico, aquí en nuestro patio, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, dijo que la escasez del gas licuado de petróleo durante esta semana pasada y el fin de semana se debió a retrasos en la llegada de barcos por condiciones climatológicas, asegurando que ya el país cuenta con más de 400.000 toneladas del combustible en sus depósitos. Además de que un buque con más de 26 millones de galones de GLP llegó a República Dominicana, lo que garantizará que no cunda el pánico, el suministro en los días sucesivos del combustible. Y por otro lado, en cuanto a la política salarial, los sindicalistas han propuesto un aumento del 30% al salario mínimo. A esto se expresó el expresidente Hipólito Mejía, que ha manifestado que no ve la necesidad de un incremento salarial para los trabajadores. Esto hay que verlo cada quien de su lado, ¿verdad? Lo que necesitan los trabajadores, lo que provocaría más inflación, el golpe para los empleadores, en fin. Pero me imagino que, como siempre, habrán mesas de diálogo ya en funcionamiento. A nivel gubernamental, sabemos todos, comenzamos la semana, el presidente Remenido La Mata hizo cambios en su gabinete con la designación de nuevos ministros en varias carteras. Luis Miguel de Camps, que asumirá como ministro de Educación a partir del próximo 26 de febrero. Eduardo Estrella, que ha sido nombrado ministro de Obras Públicas. Deligne Alberto Ascensión ocupará el cargo de ministro sin cartera. Eddie de Jesús Olivares asumirá como ministro de Trabajo y Roberto Ángel Salcedo ha sido designado ministro de Cultura. En el sector educativo, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, visitó la sede de la Asociación Dominicana de Profesores y reafirmó el compromiso del gobierno con el diálogo y la concertación. De otro lado, y en el ámbito de la seguridad penitenciaria, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó avances en el bloqueo de señales telefónicas en las cárceles. Yo no sé por qué que todo da tanto trabajo, señores. Y esto es parte de los esfuerzos para combatir el crimen organizado desde los centros penitenciarios. Además, el tribunal continúa con la audiencia de medida de coerción en el caso Pantera 7, un proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades y delitos financieros. Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó la República Dominicana en estos días, antes de ayer, anduvo por aquí para fortalecer los lazos diplomáticos. Su llegada generó expectativas, opiniones divididas, mientras algunos politólogos consideraban que será una visita, que fue una visita protocolar más bien. Los legisladores esperaban que se abordaran temas como la seguridad, las deportaciones y los derechos humanos. Así pasó nuestra semana y veremos lo que nos trae la próxima, ¿verdad? Bueno, señores, y esta semana fuimos convocados por el buen amigo y doctor Pablo Ulloa, quien presentó el primer tomo de su libro Por el Bien Común. La razón que nos reúne en la noche de hoy es más que una invitación a leer este libro. Es mucho más. Es un conjunto de páginas que indiscutiblemente, como impresas, significan que un dominicano cree en su patria. Ante todo, lo que nos convoca en el día de hoy es un llamado a la reflexión, un llamado profundo para que veamos lo que somos como nación, que pensemos justamente en lo que podemos ser. Siempre justamente pensando en el patricio Juan Pablo Duarte, en su expresión, sed justos los primeros y querer ser felices. Hoy no le hablo como defensor del pueblo de la República Dominicana, le hablo como un hijo de la academia que ha reflexionado profundamente sobre cómo construir un verdadero estado de bienestar. El bien común es el fundamento sobre el cual se edifica una nación justa, próspera, sostenible. Acudimos a esta convocatoria
por esta presentación y describe a través de él lo que pudiera ser un estado de bienestar para todos. Expone su visión sobre el desarrollo inclusivo en la República Dominicana. Durante el evento destacó la importancia de garantizar la justicia social, la equidad y el acceso a servicios esenciales como educación, salud, vivienda y empleo. Ulloa plantea un modelo de bienestar integral basado en la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento institucional con políticas públicas que trasciendan los ciclos políticos. El prólogo del libro estuvo a cargo del jurista Jorge Subero Isa, quien resaltó la profundidad y el enfoque práctico de la obra. El lanzamiento se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña con la presencia de destacadas personalidades y allí Pablo Ulloa, abogado y defensor del pueblo, cuenta con una sólida trayectoria en políticas públicas y en cooperación internacional. Éxitos con esta puesta en circulación y por supuesto nos congratulamos todos por el entusiasmo de Pablo Ulloa, siempre pensando en el desarrollo y en el bienestar de la República Dominicana. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Es tu salud. Ey, pero cubre de todo este seguro. Sí, sí, full de todo. Sí. ¿Y si se explota un tubo? Está cubierto. ¿Y si cae un rayo? Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre. ¿Y si hay un terremoto? Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido. No. ¿Y si se mete un lado? También. ¿Y si Pelusa te da el delivery? También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También.
Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy en nuestro programa hablaremos de un tema crucial para nuestra sociedad, que es el tema de la educación en nuestro país, cómo podemos mejorar la situación, el sistema educativo en nuestro país. Y no puede ser más oportuna la visita y la invitación de nuestro invitado de esta semana, valga la redundancia, Juan Valdés, educador, experto en educación, conocedor de temas educativos, y ya he dicho, no puede ser más oportuna la visita. Nos sentimos muy complacidos de que haya correspondido a esta invitación. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, el placer es mío. Gracias por recibirme. Muchísimas gracias a usted y por supuesto tenemos que empezar con la pregunta obligada. ¿Cuál es el principal problema que tiene el sistema educativo en República Dominicana? Mira, el principal problema acá es la ausencia de políticas socioeducativas que puedan atender eficientemente al perfil del niño, de la niña y de la familia dominicana. A esto se agrega el tema de la mala gestión del sistema educativo, porque si tú ves hoy los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana, si ves los indicadores de resultados educativos, de desarrollo humano, de desarrollo social, de justicia y también de equidad social, tú tienes un sistema educativo que está en su peor crisis en este siglo, a pesar de que hoy, por ejemplo, tenemos el presupuesto más alto que haya tenido la educación dominicana en toda su historia. 309,000 millones de pesos dedicados al 4% para la educación. Lamentablemente, cuando tú comparas los resultados de pruebas diagnósticas de tercer grado, de sexto grado, de pruebas nacionales, que son las que te reflejan el resultado de 16 años de escolaridad, tenemos los peores resultados en pruebas nacionales. Siempre las peores de los notas últimos sacamos. años, Sí. con un agravante, y es que ahora la diferencia entre la educación pública y la privada ha ido aumentando. Entonces, ahí tienes un tema de inequidad y de justicia social. Hay muchos aspectos ligados a esto. Va desde la alimentación que recibe un niño en la escuela, que es pésima, hasta los medios y recursos que se utilizan para la enseñanza-aprendizaje, hasta temas como la infraestructura escolar y temas ya que tienen que ver con la parte socioformativa, la familia, la sociedad, la comunidad. En la educación moderna son parte de la escuela. Quienes en estos días hablan de los cambios que ha implementado en su gabinete el presidente de la República, ven con esperanza el hecho de que vaya un nuevo incumbente al Ministerio de Educación. El ministro anterior hizo un pésimo, por tratarlo bien, yo creo, y lo digo yo, trabajo, un desempeño muy cuestionado, porque se tenía mucha esperanza con este señor, porque venía del sistema, porque venía del medio educativo, y se tenía muchas esperanzas en él. Ahora el presidente de la República acaba de designar a Luis Miguel de Camps, abogado, como ministro de la cartera. Y nos preguntamos, ya tuvo una primera reunión, un primer encuentro con la ADP. Desde la ADP, usted como director del Observatorio Educativo de la ADP, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los retos que llega a afrontar este nuevo ministro? Y si también desde la ADP han recibido este cambio con las mismas esperanzas que la mayoría queremos sentir, porque queremos creer que un nuevo ministro, que este cambio nos va a traer resultados positivos. Eso es lo que queremos todos. Todos queremos eso desde la ADP, y todos los que somos dominicanos anhelamos hace años una mejor educación. Por eso luchamos tanto para lograr ese 4%. Luis Miguel de Camps ha empezado muy bien, porque ha empezado con humildad intelectual. En 2 años, Ángel Hernández tuvo que esperar a generar la mayor... No se llevaba muy bien con la gente de la ADP. No, Ángel Hernández lamentablemente nunca logró los resultados educativos a los que tienen derecho los más de 2 millones de niños, de los estudiantes de este país. Entonces, el problema de Ángel Hernández no ha sido con la ADP, ha sido simplemente el incumplimiento de su labor,
de los acuerdos en los que llegó con la ADP y con toda la sociedad para mejorar la educación y de lo que todos esperamos, de una mejor educación. Luis Miguel de Camps, en contraste, ha empezado muy bien porque ha empezado con humildad intelectual. Lo primero que ha hecho es ir precisamente a donde los actores más importantes del sistema educativo, los maestros. Somos más de 130,000. Los maestros son vitales para la educación. En contraste, Ángel Hernández esperó 2 años de conflictos para ir ahora al final de su gestión a visitar la ADP. Entonces ya tú ves que hay una diferencia entre Luis Miguel de Camps y Ángel Hernández de entrada. Aunque Luis Miguel no es un especialista en educación, ¿qué necesita para tener éxito? Rodearse de un equipo de expertos realmente con experiencia en educación pública. ¿Qué podemos aprender de la gestión de Ángel Hernández? Que hizo todo lo contrario. Los viceministros y principales funcionarios de su gestión son todos del mundo universitario, gente que nunca había visitado una escuela pública, que no contaba ni con la experiencia, ni con la pericia, ni con el conocimiento sobre educación escolar. La educación tiene muchas ramas y Ángel Hernández y su equipo eran especialistas en andragogía, que es la educación superior. Quien va a la escuela tiene que ser especialista en pedagogía. Pero la ADP tuvo, al conocerse la designación del nuevo ministro, no se mostró de acuerdo con el cambio. No, la ADP y yo mismo lo que expresamos es que lo ideal sería que un ministro fuera del área de educación. Ahora, si no lo es, no quiere decir que va a tener un fracaso. Vamos a estar claros. ¿Es suficiente con ser un buen gerente para estar en un ministerio como el Ministerio de Educación? Lo que sucede es que ser un buen gerente fuera de la gestión educativa es muy distinto a lo que es la gestión educativa. O sea, para tú ser un buen gerente a nivel educativo, tú tienes que tener un buen equipo. Y a lo que todos estamos apostando es a que Luis Miguel se va a rodear de verdaderos expertos en educación escolar pública, no del grupo de instituciones que hay en este país, empresariales, de ONGs, porque aquí hay toda una casta de los que yo llamo vividores del 4%. Ay, Virgen Santísima. Que son desde grupos empresariales hasta ONGs locales e internacionales, que se ha llevado de ahí en los pasados 4 años más de 19,000 millones de pesos en contratos y no tenemos ningún resultado. O sea, la escuela pública es un constructo muy distinto a lo que es el sector privado y el sector universitario. En 35 años de experiencia como educador de Juan Valdés, ¿ha visto algún cambio? Hablamos ahora del 4%, antes del 4% se exigía y se pedía el famoso 4%. Digo famoso por la lucha que hubo que abordar para conseguirlo. Sin embargo, se logra ese 4% y parecería que en lugar de dar pasos hacia adelante, lo que hacemos es retroceder. En estos 35 años de experiencia, ¿ha visto algo? ¿Ha visto alguna diferencia? ¿Ha visto algún cambio? Mira, tenemos que podamos mencionar, y si tenemos esperanza. Bueno, tenemos muchas esperanzas. Lo que necesitamos son mejores actores. El problema no es el 4%, el 4% es la solución. Los maestros no son el problema, los maestros son la solución. Pero tenemos que tener maestros bien formados. Pero para tener maestros bien formados, por ejemplo, tú tienes que empezar con evaluarlos. Y recientemente, no fue hasta esta semana, cuando finalmente, después de haber perdido 1 año, el ministro Ángel Hernández, obsesionado con modificar un reglamento sobre las calificaciones y los incentivos de los maestros, que al final tuvo que caer vencido y aceptar, respetar la norma, no lo que dice la ADP. E inclusive se le concedió elevar una escala que él quería, porque al final eso no tenía realmente ningún sentido. ¿Qué hay de positivo hoy en día? Hoy en día tenemos mejores maestros que nunca antes. Hoy en día tenemos una ciudadanía inclusive más interesada en la educación que antes, porque estamos conscientes de que tenemos un gran reto como país. Estamos en la era del conocimiento. Ya lo que vale no es tu dinero, no es tu casa, no es tu carro, sino tus destrezas. Lo mejor que puede tener una persona hoy en día son sus capacidades y competencias. También tenemos el presupuesto. Señores, en los pasados 4 años, especialmente en la gestión de Ángel Hernández, entre 2023 y 2024, aquí se dejó de ejecutar casi 30,000 millones de pesos. Y las escuelas públicas operan en condiciones
de miseria. Pero aquí hay que ver escuelas que hasta están, creo que el otro día leía que en una funeraria y así en diferentes localidades, comunidades, pueblos del interior del país, pero fíjate, se puede describir un panorama que bueno. Pero fíjate que eso viene más de la mentalidad de los gestores del Ministerio de Educación y de su extrema ineficiencia e ineficacia. Porque esta semana ha declarado el ministro en un programa matutino que los niños pueden aprender hasta debajo de una mata. O sea, fíjate las grandes contradicciones para que entiendas que gran parte del fracaso educativo dominicano no está en el aula, no está en la escuela, no está en el niño y no está en la familia. Está en la gestión del sistema educativo, que el ministro alega que se puede educar hasta debajo de una mata. Entonces el ministro gasta miles de millones comprando vehículos de lujo para el Ministerio de Educación, hasta eléctricos, mientras los niños van a escuelas que no tienen agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena iluminación, no tienen buena ventilación, no tienen buenos medios y recursos para el aprendizaje, les faltan maestros, increíblemente les falta personal, y entonces el dinero en el ministerio sobra. Cualquiera no tiene que ser un genio para darse cuenta que hay una muy mala gestión. Si Luis Miguel de Camps se rodea de un equipo de gente comprometida y seria con la educación, este país puede salir realmente a camino en educación. Y para eso vamos a estar todos nosotros, los actores sustantivos de la educación, ahí presentes. Nosotros, por ejemplo, en esa reunión con Luis Miguel en la ADP, hubo muy buen ambiente. Y si Luis Miguel hace, yo le tengo un mensaje al ministro. ¿Usted quiere tener éxito, señor ministro? Haga de los docentes sus mejores aliados, no de los empresarios, no de las ONGs internacionales, no de los grupos de intereses económicos de este país que día a día saltan el 4% para la educación. Si usted quiere pasar a la historia, señor Luis Miguel de Camps, como quizás el mejor ministro de los últimos tiempos que haya sacado este país hacia adelante en educación, haga de los docentes sus mejores aliados, porque estos son los agentes que día a día se enfrentan a lo que es la educación pública y tienen que lidiar con los más de 2 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas día a día. Bueno, ahí está el mensaje, más claro no se puede decir. Y definitivamente a mí tengo la misma impresión que usted, que haber iniciado de la manera en que lo hizo a inicios de esta semana, pues nos brinda, sigo insistiendo en el término y en la expresión, la esperanza de que al menos se tiene la intención de hacer un trabajo. Mira, el paradigma educativo no es en el fondo tan complejo. Aquí lo que ha faltado, honestamente, me preguntabas en 35 años de experiencia, yo vivo los dos mundos. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional, que es para una élite, y trabajo con los proyectos educativos de extrema pobreza en los barrios. Y la única St. Lawrence International School. La única diferencia que yo veo, honestamente, está en la gestión. Porque las escuelas públicas tienen miles de millones de pesos. Lo que están es mal administrados. Y es el mismo maestro que en la mañana te va a un colegio internacional bilingüe y en la tarde y en la noche te va a la escuela pública. Y no hay el mismo desempeño, a pesar de que las escuelas públicas tienen más recursos que cualquier colegio caro de este país. Eso es un problema que tiene este país, porque hablamos del famoso pluriempleo. Los periodistas y otras tantas profesiones y carreras de este país a todos los niveles, o por lo menos nivel medio hacia abajo, tienen que emplearse en 2 y hasta en 3 trabajos para poder cumplir a fin de mes. La gente a veces cuestiona, por ejemplo, el tema de que los maestros ganan X cantidad de dinero, que es superior al promedio de los empleados de este país. Pero quienes están mal son los otros, no la ADP, porque esa es la labor de un sindicato, garantizar a sus trabajadores que tengan todos los derechos que merecen y que necesitan. Acá, tomando en cuenta eso que tú dices, por ejemplo, la educación moderna, por eso es que está llamada a contener y también a alimentar, no solamente a instruir y educar. Y cuando hablamos de la escuela, que reciben una alimentación escolar tan pobre, un pancito de agua
una masita, un bizcochito todos los días de la semana con un cuartillo de leche. Tú te preguntas, ¿por qué los niños no aprenden bien matemáticas, lenguaje, ciencias? Bueno, la nutrición es vital. Hemos escuchado, hace un momentico hablaba mucho de los refranes. República Dominicana y los dominicanos somos muy refraneros, yo una de ellas. Y hay una expresión que no sé si catalogarla como un refrán o si entra dentro de la categoría que dice el mal comió no piensa. Bueno, pues entonces, si queremos que los niños piensen mejor, tienen que darles mejor alimentación. También tiene que ver con el medio ambiente. Mira, mucha gente cree que los niños aprenden por la instrucción del maestro y eso es falso. Hace ya casi 30 años que en este país la escuela pasó de lo que es el cognitivismo, que es el dominio del conocimiento, al constructivismo social. Y el paradigma en el cual se enmarca la educación dominicana es el del constructivismo social. Y esto lo que quiere decir es que los niños aprenden a través de la construcción social del aprendizaje, a través de actividades significativas de aprendizaje. ¿Y qué es una actividad significativa de aprendizaje? Es una que le provea en primera instancia el estímulo sensorial al niño, porque el aprendizaje comienza a través de los sentidos. Y luego va a la parte racional y a los procesos cognitivos, que son los que fijan el aprendizaje, el conocimiento finalmente. Pero ponte a pensar, una escuela pública en un barrio con 40 niños donde solo caben 20, sin una buena ventilación, que lo que comen es un pan de agua con un cuartillo de leche, que cuando salen de la escuela vuelven a una extrema pobreza. Señores, no hay que ser un mago para darse cuenta que aquí el problema de la educación dominicana es socioeducativo, es socioformativo. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales, que cuando un niño sale de la escuela, como hay en países desarrollados, hay una batería de maestros que los visiten, que puedan verificar hasta su estilo de vida, sus condiciones de riesgo, que le puedan dar apoyo en sus tareas, que les puedan hacer aclaraciones, también apoyo emocional. Mira, esta generación, los niños de esta era, su mayor crisis no es económica ni es cognitiva, es existencial. Sí. Hay un tema aquí socioemocional. Yo lo decía hace un momentito, en estos tiempos en los que se habla tanto de tecnología y de la tecnificación y que tecnología, incluso lo oíamos en la campaña, hubo un debate entre los tres principales candidatos en ese momento y hablaban de la tecnología y del cambio y de cómo la revolución de la tecnología. Y hay otras tantas cosas, usted ha hablado de cosas tan básicas y a veces tan olvidadas como la alimentación, pero el bienestar emocional y psicológico del niño, que es tan vulnerable en esas edades del adolescente, eso no es parte aparentemente del currículum escolar de nuestras escuelas públicas, del sistema educativo público. ¿Tú sabes, Soraya, qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la conjunción del binomio emoción-cognición. Sin emoción no hay aprendizaje. Las emociones son más importantes que la parte cognitiva. El doctor Stephen Krashen fue quien desarrolló la teoría de lo que se llama el filtro afectivo del aprendizaje. Y la gran mayoría de los estudios en psicología cognitiva te demuestran que la emoción precede a la cognición, que esa conjunción del binomio cognición-emoción es la que puede permitir mejor aprendizaje. Y no hay mejor aprendizaje si no tenemos una sociedad más justa, familias mejor atendidas y realmente en general todos los actores, maestro, padre, sociedad, Estado, en conjunción, trabajando en una dirección clara hacia el desarrollo humano integral. Por esto nosotros al nuevo ministro de Educación le reiteramos nuestra sugerencia. Tiene que tener una batería de verdaderos expertos en educación escolar pública, que conozcan la realidad de la escuela pública, que no vengan a partir de premisas falsas, como partía el equipo de Ángel Hernández. El ministro tiene que hacer una limpieza profunda en ese ministerio, porque no podemos tener mentalidades anacrónicas que ya han fracasado. Señores, tenemos en eso ya con el 4% más de 13 años. Tenemos ya que lograr algo. Y el país está esperando. Mire, nosotros no toleramos un fracaso más en educación. Pero yo estoy apostando a que Luis Miguel de Camps va a tener la sabiduría
quizás precisamente por no ser del área educativa, venga con una visión más holística, ecosistémica, integral, y tenga la agudeza de trabajar con gente que resuelva, no solamente con acólitos políticos ni con grupos de intereses económicos. Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad y enseguida regresamos con esta conversación, como decía al inicio, del tema nodal y más importante para nuestra sociedad. Se dice a modo de cliché que sin una buena educación no hay futuro, y es cierto, sin educación, si no hay formación para nuestros niños y adolescentes, no tendremos ese mejor país, esa mejor República Dominicana que todos queremos. Ya volvemos. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Es tu salud. Ey, pero cubre de todo este seguro. Sí, full de todo. Sí. ¿Y si se explota un tubo? Está cubierto. ¿Y si cae un rayo? Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre. ¿Y si hay un terremoto? Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido. ¿Y si se mete un lado? También. ¿Y si Pelusa ataca el delivery? También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esta noche estamos conversando con Juan Valdés, educador, experto en educación. Y hemos, dentro de los puntos que él nos ha tocado, que hemos tocado y que nos ha ido ilustrando, hablamos de los docentes. Definitivamente un buen maestro es clave en una educación de calidad. Sin embargo, muchos no reciben esa formación necesaria. ¿Cómo podemos capacitar a los docentes? ¿Cuáles son las deficiencias en la formación del docente actual? ¿Y cómo involucrarlos o cómo hacer de ellos un mejor activo para eso que queremos lograr, que es una mejor educación?
Todo comienza con el buen trato al docente. Eso es un tema de psicología básica. Históricamente en República Dominicana, grupos de intereses que han depredado el 4% han querido siempre culpar a los docentes del fracaso educativo, simplemente por no aceptar que el uso del 4% y su depredación es en lo que más se han enfocado. Y tienen que buscar un chivo expiatorio. Y ese chivo, ese culpable, ellos siempre lo buscan en el docente. Pero felicito nuevamente al ministro, nuevo ministro Luis Miguel de Camps, porque él llegó y lo primero que ha hecho es ir a visitar a sus docentes, que son los docentes de él porque él es el ministro. Sí. Y él es quien tiene que apoyarlos. Ahora, necesitamos mejores docentes en el país. Y para lograrlo, lo primero que hay que tener es un diagnóstico de sus necesidades formativas. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Bueno, ahora está pendiente la evaluación del desempeño. Se ha firmado esta semana ya un convenio, una orden departamental, pero está todavía pendiente el desarrollo del sistema instrumental que se va a utilizar para evaluarlos y de la plataforma digital que se va a utilizar para procesar esa evaluación. A partir de ahí, y que se evalúen más de 100,000 docentes, entonces deben generarse las propuestas formativas. ¿Por qué tenemos tanta dificultad hoy en día? Porque el dinero que se usa para capacitar a los docentes, en mi opinión, es un gran dispendio, porque es que se les da todo tipo de cursos, capacitaciones, diplomados, que no tienen nada que ver con sus necesidades reales. Por eso es tan importante, si queremos mejores maestros, que tengan un diagnóstico de necesidades formativas que sea real y que a partir de ahí se generen las propuestas formativas de desarrollo profesional, de seguimiento, para que los docentes puedan mejorar. Pero el desarrollo profesional del docente no es individual, es contextual. De nada nos sirve capacitar y darle maestría y doctorado a los docentes si las escuelas siguen operando en condiciones de miseria. Yo he visto personas que me han expresado que son maestros de escuela pública en nuestro país y da hasta ganas de llorar. Te diría que en casi todas las profesiones, porque tú te ves, no hay que ser, te digo, muy brillante para darse cuenta de algo. Señores, si las escuelas públicas operan en tales condiciones de miseria, ¿cuál es el bachiller que están generando? Y ese bachiller va a las universidades, que en general tampoco están en un ranking de gran desempeño en nuestro país. Aquí quienes pueden pagar una educación alta y cara, desgraciadamente son los que reciben la mejor educación. Y eso es un tema de injusticia social, de inequidad social, porque la educación es un derecho constitucional. Claro. Pero vamos a apostar a que ahora empezamos con un nuevo ministro que ha empezado muy bien, que lo ha hecho con humildad intelectual, y esperemos que él tenga la agudeza de rodearse de gente que no esté comprometida, como lo está la actual gestión de los funcionarios de Ángel Hernández, y que tengan, por favor, pericia, que la educación es una ciencia. La educación no puede seguir manejándose aquí como un capricho de un grupito, sino siguiendo las normativas, la investigación científica y los principios de la ciencia. Es muy fácil en los próximos 10 años hacer de la República Dominicana un país con una educación de calidad. De hecho, yo que dirijo lo que es Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, hace 15 años que estoy luchando porque los niños de las escuelas públicas sean bilingües. Y lo único que ha impedido esto pero si no aprenden bien el español y a suma 2 más 2, ¿cómo usted me está hablando de que los niños dominicanos pues mira aprendan qué inglés? interesante. A mí me encanta ese argumento porque lo he escuchado tantas veces, pero la investigación científica lo contradice. Ya. Toda la investigación científica en lingüística aplicada te dice que el aprendizaje de una segunda lengua desarrolla aún más la lengua materna. En términos morfológicos, un cerebro bilingüe es aún más ágil que uno monolingüe. Y cuando un niño, por ejemplo, aprende su idioma de forma natural, lo que es la teoría de Chomsky, del aprendizaje natural, de la parte innata, es muy distinto a cuando un niño aprende una lengua extranjera mediante la instrucción. Los principios del aprendizaje del lenguaje a través de la instrucción. O sea, la ciencia te dice que si tú quieres mejorar el español de los niños aquí, enséñales inglés en la escuela, que eso les va a ayudar a mejorar mucho más su lengua materna. Eso es lo que demuestra la investigación científica. Y ese tipo, por ejemplo, de ideas que mucha gente tiene, la han tenido hasta ministros. Y por eso es parte del fracaso de la educación dominicana, porque es que no son verdaderos expertos en educación. Y hay una serie de prejuicios, y te soy claro, hoy en día el español apenas lo habla el 4% de la población del planeta. Hace 28 años se vaticinó
que quien no supiera hablar inglés y usar una computadora sería un analfabeto funcional. Sí. Y hoy en día la escuela dominicana gradúa millones de niños como analfabetos funcionales porque solo hablan español. Eso lo que te deja es una, al final, mentalidad conservadora y provincialista, porque vivimos en una isla. Entonces, el bilingüismo, el multilingüismo, el plurilingüismo desarrolla intelectual, económica y hasta emocionalmente a las personas, porque el perfil de una persona bilingüe es más tolerante, es mejor negociador, es más abierto, y usted puede, en términos de desarrollo humano, tener el doble del acceso que usted tiene al conocimiento que si usted solo habla español. Dejar en este país una escuela monolingüe es condenar a los niños de las escuelas públicas a la pobreza, al hacinamiento, y es replicar un círculo de inequidad social, de desigualdad social, que es innecesario porque ya nosotros acá durante 15 años, mediante proyectos, investigaciones y programas, demostramos que los niños de las escuelas públicas también pueden ser bilingües. Eso es otro de los retos que tiene la escuela dominicana. Bueno, yo decía hace un momentito que no quisiera estar en los zapatos del nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que no sé decir si fue premiado o castigado, porque la verdad Él puede ganarse el premio, Soraya, si lo hace bien. Bueno, llega con una tarea bastante ardua, con muchos retos, y estoy segura que mucha gente, como decía al inicio, que lo que quiere es una mejor educación, porque todos estamos conscientes de la necesidad de mejorar la educación en nuestro país, porque la educación es la base de un desarrollo, de un verdadero desarrollo, no solo para la República Dominicana, para cualquier sociedad. Y es nuestra responsabilidad exigir, proponer mejoras, que es lo que hemos hecho aquí, es el objetivo de cada uno de nuestros programas. Vamos a llevar este programa al nuevo ministro para que se siente a ver al señor Juan Valdés de todas las recomendaciones que él le dio. Con todo respeto, señor ministro, por supuesto. Muchísimas gracias. Siempre oportuno, siempre es interesante conversar con usted. Se nos quedan muchísimos temas. El tiempo en televisión es implacable porque va muy a prisa. Pero siempre sabemos que contamos siempre corresponde a nuestra invitación y tendremos muchos otros temas que seguir tratando, valga la redundancia, todos observando el comportamiento de este nuevo ministro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima entrega, el próximo viernes 14. La gente que empieza a buscar los chelitos, que es día de San Valentín, el próximo viernes. Feliz fin de semana. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Impacto económico con gastos inesperados o la invaluable pérdida. Es tu salud.
Ey, pero cubre de todo este seguro. Sí, sí, full de todo. Sí. ¿Y si se explota un tubo? Está cubierto. ¿Y si cae un rayo? Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre. ¿Y si hay un terremoto? Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido. No. ¿Y si se mete un lado? También. ¿Y si Pelusa ataca el delivery? También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También.